Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes su palabra y le damos la bienvenida a este servicio de predicación de la Primera Iglesia Bautista de San José. Mi nombre es Aldo Cayuba y en esta preciosa oportunidad vamos a compartir acerca del ministerio sanador de Cristo Jesús. Si hay algo que estamos necesitando con urgencia es la sanidad integral. Estamos necesitando no solo la sanidad física en medio de todo lo que está pasando en este tiempo, pero también estamos necesitando la sanidad emocional. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del ministerio de Cristo Jesús relacionado con el tema de la proclamación de su palabra y de los propósitos eternos de Dios para todo ser humano? Vamos a meditar entonces acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la sanidad y las necesidades humanas. Para poner en contexto, voy a leer y le estoy presentando aquí en la pantalla algunos datos que son preocupantes, pero que también reflejan el fragor de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Esto no es solamente en tu ciudad, esto no es solamente en tu familia, esto es a nivel global. Y quisiera decir algo a hermanos que yo sé que están muy preocupados por este tema de la pandemia. En primer lugar, quiero decirles que desde mi perspectiva y mi lectura bíblica y profética, todavía no es el tiempo de que sucedan cosas y que el anticristo esté tomando ya el control del mundo entero. No, todavía no. Probablemente, bueno, le voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que mientras más nos acerquemos a ese momento, más vamos a ver cosas sucediendo. Vamos a ver más cosas sucediendo de las que el Señor nos ha dicho. Pero todavía no estamos allí. Todavía no estamos allí. ¿Nos aproximamos? Estoy seguro que sí. Pero todavía no estamos allá. Todavía la iglesia no está siendo restringida. Todavía el testimonio cristiano no está siendo limitado, perseguido, como lo va a ser, y todavía no son medidas de manera específica contra los cristianos o contra la iglesia. Todos estamos sufriendo las limitaciones de las reuniones y el tipo de concentración social por causa de esta pandemia, pero no es el tiempo que estas cosas se comiencen a tomar como si ya fueran. Nos acercamos, pero todavía no. Por si acaso les digo, y es para animarles también un poco a pensar de que en realidad debemos repensar la manera de hacer y ser iglesia en este tiempo. Y yo quisiera desafiarle a usted a que usted mire no solamente como una amenaza lo que está pasando, pero también como una oportunidad de extender la iglesia a un ámbito que es mucho más amplio que el físico y presencial, a un ámbito que es el virtual. Y aparte de eso, pues no renunciar a lo que hacemos en la iglesia, en nuestro templo, en nuestra comunión cristiana, que es muy necesaria, pero pensar en extender la iglesia virtual, entendiendo de que hay muchas personas que no van a ir a una iglesia por su propia cuenta, o van a hacer presencia física en una iglesia, pero a través del medio virtual, a través de la internet, podrían escuchar eventualmente la palabra del Señor y terminar acercándose a un templo y terminar congregándose, ¿verdad?, en una iglesia física en el lugar en el que se encuentra. Así que no estemos tan preocupados por esto ahora. Sí hay preocupación por lo que está pasando, pero no en términos de persecución a la iglesia como tal, porque la lectura de lo que está sucediendo hoy y lo que nos indican las escrituras, todavía le falta más trabajo para coincidir exactamente e identificar eso como si ya estuviéramos viviendo los tiempos que la escritura nos habla. Así que ánimo con eso, mis hermanos. Pero vamos a ver, este dato de aquí lo saqué de una revista de salud que nos hace este reporte acerca de la condición general de la sociedad y la salud emocional. Dice, el 41% de los encuestados reconoce que su salud emocional ha empeorado. Desánimo, apatía, miedo o ansiedad son los problemas más habituales. ¿Quiénes lo sufren? ¿Quiénes sufren esto? Las mujeres.
Y las mujeres es un grupo muy significante que están sufriendo el fragor de lo que toda esta situación trae consigo, porque muchas de ellas son monoparentales y están encargadas de los hogares, tienen la responsabilidad de atender un hogar, de criar hijos, ¿verdad? Han sido abandonadas, están divorciadas, separadas o viudas. Muchas mujeres están asumiendo el rol solas de sostener una familia, no solo materialmente, sino que hacer contención emocional dentro de sus hogares. También sufren los jóvenes de entre 20 y 35 años, muy especialmente, los índices son muy altos allí, y también los residentes en ciudades, porque las ciudades son espacios muy pequeños en términos del espacio hogar que disponen. La mayoría de las ciudades y de las casas que hoy se venden son cápsulas, son demasiado pequeñas. Y sufren no solo los que están en condición urbana, pero los que tienen familias numerosas en espacios reducidos, ya sea en la ciudad o también en zonas suburbanas, ¿no? Que no son necesariamente rurales. Aparte de eso, personas que viven en zonas de poder adquisitivo monetario muy bajos y que tienen grandes poblaciones son zonas más vulnerables, son las zonas más vulnerables que están siendo afectadas por este tema de la pandemia. Sigue diciendo esta revista que en estos meses han sido un continuo carrusel de cambios, dice, unos vaivenes que apuntan, según Antonio Guzmán, director de salud de la Fundación MAFRE, dice que pasa una inevitable factura emocional esos vaivenes. Llevamos muchos meses luchando contra el coronavirus, meses en los que hemos cambiado muchos de nuestros hábitos, muchas de las actividades que se hace en un año, que hace un año parecían y un poco más parecían normales, como salir, cenar, ir al cine, hoy son extraordinarias. Esto nos lleva a una situación de agotamiento mental o fatiga pandémica, que es lo que le están llamando ahora, que nunca antes se había experimentado. Y continúa, para terminar, los efectos psicológicos del virus se han dejado ver en el estado anímico de la población. El 7% asegura sentirse muy mal, a nivel mental. Un 25% cree que su agilidad mental y memoria han empeorado debido a un mayor cansancio. Eso es 63%. Estrés, 51%. Dificultades para concentrarse, 48%. Y así como para manejar la tensión del día a día, 42%. Es decir, la resiliencia del ser humano ha sido llevada a un nivel muy alto de estrés, y se ha reducido ese nivel de resiliencia, de poder asimilar y enfrentar y encarar las situaciones difíciles por las que podemos estar atravesando. De modo que parece ser un dato un poco deprimente con todo lo que está sucediendo, pero en realidad sí. Hay mucha gente sufriendo emocional y físicamente. Las carencias nos dejan un sentido de inseguridad y de impotencia que va afectando nuestra salud emocional, que va afectando nuestra salud mental. Entonces, esa es la situación. Pero, ¿qué dice las Escrituras acerca de eso? Cuando nosotros miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él inaugura su tiempo ministerial, cuando comienza su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hay otras menciones muy importantes que hace el Señor Jesucristo acerca del ministerio que Él viene a desarrollar aquí en la tierra. En Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19, cuando Él se presenta ante el pueblo y comienza a hacer manifestación pública del ministerio que el Padre le había encomendado aquí en la tierra, Él dice, lee esta parte del rollo que había sido escrito en Isaías. El Espíritu del Señor, dice Él, está sobre mí. Es una mención que hace Isaías al Mesías venidero, al Mesías que iba a venir, para manifestar el propósito eterno de Dios en medio de los hombres. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas
nuevas a los pobres. Me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Eso es lo que él dijo al principio de su ministerio. Y aquí hay algunas menciones importantes, complementarias, para tener un cuadro más amplio acerca de eso. También el Señor Jesucristo dijo, la palabra de Dios nos dice que Jesús recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo 4:23. Entonces, allí vemos elementos del ministerio de Jesús que tienen un mensaje poderoso para nosotros en este tiempo. Entonces, el inicio del ministerio de Cristo Jesús, retomo el texto de Mateo, capítulo 4, versículo 23, que es el último que leí, que dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, es interesante, pero aquí hay algunas menciones muy importantes. Primero, que parte del ministerio importante que Jesús hacía era el ministerio de la sanación. La palabra sanar, cuando dice sanando toda enfermedad, utiliza en el original, y disculpe que use el original para poder explicar un poco parte de la riqueza lingüística que tiene este término. Pero aparece cerca de 33 veces el término sanar en el Nuevo Testamento, y la palabra que se utiliza allí es terapeuo, es un verbo. Sanar es terapeuo y es un verbo. Entonces dice que el que aplica el terapeuo es el terapó, y el terapó es de donde nace o se traduce la palabra terapia. Escuchamos mucho hoy el término terapia, porque hay gente que está en diferentes tipos de terapia. La más conocida en el tiempo de hoy es la unidad de terapia intensiva, la condición de una persona en la que está totalmente desvalida por sí mismo para poder mantener su propia vida, y entonces necesita la intervención de otras personas para ayudarle con eso. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra de la palabra original terapeuo, que es donde viene terapia? Básicamente significa sanar, asistir, honrar a la persona, honrar a una persona. Y este término era aplicado a la servidumbre de la casa, que servía a ancianos, a las personas ancianas que cada vez quedaban con menos capacidades físicas para valerse por sí mismo. Y era una condición de servicio, valga la redundancia, servilista. Es servir servilmente. No solo servir, sino servir servilmente. Porque de esa manera necesitaba ser servida, en este caso la persona asignada, porque no podía ya valerse por sí mismo para muchas cosas. Cuando hablamos de una persona que está en terapia intensiva o que está en terapia, es una persona que ha perdido la capacidad de poder sostenerse dignamente a sí mismo y necesita la intervención de otras personas, la ayuda de otras personas. Entonces, cuando la palabra de Dios dice sanar, que Él vino para sanar, entonces básicamente viene con una actitud de servicio servil. Y eso está relacionado a lo que nos dice Filipenses capítulo 2, que Él se despoja a sí mismo, siendo Dios, se despoja a sí mismo, se hace siervo y viene a morir en una cruz para nosotros. La sanidad proyectada de Cristo Jesús, que pretende dignificar nuestra condición limitada, nuestra condición afectada, no solo física, sino espiritual, ¿verdad? Esa visión de sanación de Cristo Jesús implica no solo la sanación física, pero también la sanación moral. Lo vamos a ver luego, o espiritual, que no tiene nada que ver con lo físico.
Ahora, interesante es que Jesús hace notar algo en este pasaje. Cuando dice enfermedad, prácticamente nos habla de las limitaciones y las capacidades físicas de todo ser humano. Cuando digo las capacidades físicas, hablo del entorno material de nuestra existencia. Tenemos un cerebro que nos da capacidad de raciocinio, tenemos vista que nos permite desenvolvernos libremente, tenemos, ¿verdad? Inteligencia, capacidades físicas. Normalmente, ¿verdad? Tenemos condiciones físicas para desarrollar una vida productiva, y es muy loable y es muy reconocible y loable, digo, que personas con cierto tipo de limitaciones o discapacidades luchan y batallan mano a mano con quienes tienen toda la capacidad física para salir adelante y lo logran. Pero cuando el Señor dice aquí que sanando toda enfermedad, está hablando de condiciones y limitaciones de tipo físico que podrían presentar las personas. Y luego también menciona la dolencia. La dolencia está vinculado con un tema de debilidad, y la debilidad que menciona como dolencia en esta palabra está hablando estar muy blando, de no permanecer, de no estar estable. Entonces estamos hablando de la debilidad, y el énfasis de esta palabra es de tipo emocional. En una manera más moderna de decirlo sería sanando toda enfermedad y toda depresión y condición depresiva o debilitada emocionalmente de las personas. Entonces hace mención, por un lado, a la parte física del ser humano, y también hace mención a una dimensión de tipo no material, sino de tipo emocional, espiritual. Así que el Señor viene para sanar ambas condiciones, ambas situaciones. Viene para poner su mano sobre el ser humano de manera integral. No solo le importa al Señor Jesucristo personas congregándose en su nombre. No solo le interesa fundar una iglesia, pero ¿por qué le interesa tanto a Jesús la sanidad de la persona, tanto física como espiritual? Porque una persona enferma no puede ser productiva. Una persona enferma no puede ser productiva. Una persona enferma no puede generar sanidad a su alrededor. Más bien genera necesidad, porque como lo indica la misma definición de la palabra, terapia o terapeuo para ese proceso de sanación, es que la persona ha perdido control de la situación y necesita ayuda y apoyo para retomar el ritmo y la capacidad de valerse por sí mismo. ¿Cuántas personas hay que tienen capacidades y habilidades materiales, habilidades físicas que no son explotadas por una condición emocional, por una enfermedad emocional? Están limitados por eso. Entonces, a Jesús le interesa la sanidad integral del ser humano, porque todo el potencial del ser humano se encierra en esa doble dimensión, tanto la material como la espiritual. Y es a partir de allí en la que nos convertimos en personas de gran impacto y muy productiva. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que den fruto, y el fruto de ustedes permanezca, dice en el libro de Juan. Pero sigamos viendo un poco más y tratando de entender entonces las dimensiones del ministerio de sanidad que Jesús quiere darnos a nosotros, los seres humanos. Bueno, aquí está el pasaje de Lucas que ya leímos, capítulo 4, versículos 17 al 19. Vamos a analizarlo un poco más detenidamente para poder encontrar el corazón del mensaje. La palabra del Señor dice: y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del favor del Señor, o el año favorable del Señor. Cuando Jesús lee eso en la sinagoga, empezando su ministerio, le dice a la gente que había alrededor de él: este día se ha cumplido esta escritura aquí, delante de ustedes. Es decir, yo estoy cumpliendo esa escritura, yo soy el Mesías. Pero aunque la actitud en ese momento
de las personas fue de rechazo porque lo quisieron asesinar al Señor por haber dicho eso a Cristo Jesús. Quiero que analicemos la dimensión de las palabras que él utiliza para explicarnos el ministerio que él recibió encomendado por parte del Padre para desarrollar en medio de nosotros. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. En el poder de Dios estoy empezando y voy a hacer esto, dice la palabra del Señor, ¿no? Esto es lo que dice Jesús. He sido ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Y cuando utiliza aquí la palabra pobre, está hablando de limitaciones materiales y limitaciones humanas. Materiales. Estamos hablando de recursos materiales, estamos hablando de limitación y de pobreza material. Cuando habla de los pobres, los desposeídos, los indigentes, digamos, sería una descripción más acertada de la descripción que hace Jesús de las necesidades. Es decir, he venido para traer buenas noticias a los de necesidad material extrema. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, ¿saben? ¿Dios se preocupa por las necesidades materiales? Claro que sí se preocupa. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él estaba enfocado en la proclamación de la palabra, pero también tenía cuidado de la gente necesitada, de la gente que carecía de recursos. Estaba preocupado de la pobreza material. Y Él intervino varias veces para suplir necesidades. Hizo milagros en esa dirección. Y Él hace milagros todavía hoy en día. Él hace milagros hoy en día. Estuve viendo justo el día de hoy me llegó un video de una persona que él dijo que los pobres tienen como que más conciencia de la necesidad de los demás, porque ellos viven en carne propia las limitaciones. Y este hombre va en su carro, un carro bueno, un carro más o menos de lujo, y va por una carretera y él decide hacer algo. Ve a una mujer vendiendo choclos cocidos, maíz cocido, las mazorcas de maíz cocido. Tenía una bolsa vendiendo y este hombre se acerca y le dice: señora, disculpe, venga. Se acerca en el carro y le dice: sí, ¿cuánto cuesta eso? Le dice, ¿no? Sí, aquí estoy vendiendo, y le da el precio, no creo que eran como 20 pesos, algo así, digamos. Entonces le da el precio y él le dice: vea, ¿sabe qué? Yo estoy con hambre y estoy necesitado, yo no soy de acá, pero no tengo plata. Yo le pediría que usted me lo dé y yo se lo voy a pagar, yo paso luego y se lo pago. Y ella dice: ay, no, eso está muy difícil, le dice ella. ¿Y por qué está difícil? Porque ya di uno, si no me han pagado y he dado y yo tengo necesidades. Pero le dice: pero yo le voy a pagar luego, se lo voy a pagar. Entonces ella le dice, la señora: bueno, ¿usted lo necesita? Sí, yo lo necesito. Ok, le dice ella, voy a confiar en usted. Yo necesito el dinero ahora, pero voy a confiar que usted me va a cumplir en algún momento. Yo siempre estoy en esta esquina, entonces cuando usted pase de regreso, pase por aquí, entonces me paga, algo así, ¿no? Entonces el hombre le dice: está bien, yo le prometo que le voy a pagar. Y entonces la señora agarra, que es impresionante esto, porque ella toma la bolsa de maíz y se lo pasa y le dice: tómelo en el nombre del Señor Jesús. Tómelo en el nombre del Señor Jesús. Pero antes de eso, perdón, me estaba olvidando, porque antes de eso le dice: sí, es que tengo necesidad, vea, yo lo he dado, no me lo han pagado y aparte de eso tengo que pagar, me están cobrando el alquiler y no tengo dinero para el alquiler y he estado tratando de vender esto para juntar algo para ir a abonar, llevar. Entonces le dice: sí, yo sé, bueno, qué pena, pero usted me lo puede dar, yo le voy a pagar. Y ahí es donde ella le dice: bueno, está bien, voy a confiar en usted, yo estoy aquí cuando usted, si lo necesita, pues lo necesita, ¿no? Entonces ella se lo da y se lo da en el nombre del Señor Jesús. Este hombre queda muy impactado. Él estaba haciendo como un experimento social
Y cuando ella le da la bolsa con los maíces, él lo recibe y le dice, vea, porque usted ha sido una persona generosa conmigo. Y saca una bolsa y comienza a darle, le da 2 bolsas con diarios de comida, tenían comida para eso. Y encima de eso le dice, le voy a dar para el alquiler de este mes. Entonces la señora se pone a llorar y le dice, los buenos somos más, le dice el hombre. Gracias por esa muestra de generosidad. Necesitamos eso, ¿no? Y fue fantástico, fue fantástico. Dios hace milagros hoy. Dios hace milagros hoy. Dios hace milagros hoy. Si yo pudiera contarle la cantidad de veces que he visto la mano de mi Dios posándose sobre necesidades materiales, usted se asombraría. Dios todavía actúa, Él se preocupa por las necesidades materiales de sus hijos, se preocupa por el trabajo, se preocupa por el sustento. Lo que pasa es que no le damos oportunidad para que Él intervenga. Nosotros lo hacemos todo. Yo sé que es parte de la naturaleza responsable que tenemos como seres humanos, el salir, luchar y batallar, pero un buen tanto de esas veces impedimos que Dios manifieste su favor y su poder hacia nosotros, manifestando su misericordia y su gracia. Él se preocupa por las necesidades materiales. Él dijo, yo tengo buenas noticias para los pobres, para los que no tienen posibilidades materiales. Qué maravilloso que en esa preocupación de Dios por nosotros estén necesidades que son tan básicas y tan fundamentales como esas necesidades materiales. En segundo lugar, aquí dice que he venido para proclamar libertad a los presos, libertad a los presos. Interesante porque la palabra que se utiliza la palabra para presos literalmente es aislado y amenazado como con una lanza. Es como cuando lo apartan a uno de todos los demás, pero lo tienen a uno con una lanza puesta en el costado. O sea, si usted se mueve, lo punzo. Entonces, usted se quiere acercar a los demás y de pronto siente la punzada, no puede ir más allá porque si no se le entra la punta de la lanza. Esa es la idea de personas que están presas, que están aisladas, que están marginadas. Personas que han sido desconectadas de su entorno social, de su entorno familiar, o han sido desposeídas, apartadas de su dignidad personal. Cuando hablamos de presos, la figura más clara que se me viene no solo es a presos atrapados en celdas, sino a personas atrapadas en celdas, sino a personas atrapadas por traumas, experiencias y situaciones de la vida que han tenido que vivir, que quedan encadenadas por esas experiencias y que están aisladas, que no tienen la posibilidad de soñar, de abordar, de obtener una situación diferente o cambiar su condición a una diferente porque no pueden moverse, han sido aisladas. Y muchas veces la figura más fuerte que tengo de eso son traumas, son situaciones de la vida que hemos heredado, que hemos vivido y que de pronto nos aíslan, no nos permiten conectarnos de manera productiva, provechosa, buena con relaciones u oportunidades. Nos aislamos y tenemos una lanza invisible que no nos permite traspasar ciertos bordes que son el resultado de la desconfianza y del dolor que nos ha dejado una experiencia en el pasado. Y el Señor dice, vengo a proclamar libertad para eso. También habla de dar vista a los ciegos, pero literalmente uno de los significados también de la palabra de dar vista o devolver la vista correcta a los que tienen la visión distorsionada, a los que tienen la visión distorsionada, que por alguna razón no ven como deberían ver. Esa es la idea. Entonces, me pareció muy interesante esta terminología que utiliza el Señor Jesús aquí en este pasaje, porque hay un doctor psiquiatra, el doctor Mario Pereira, que plantea lo que se llama
la terapia de la reestructuración cognitiva y la suposición de la reestructuración cognitiva es que nosotros estamos leyendo distorsionadamente nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro momento por causa de situaciones que nos han aquejado en el pasado o que nos están aquejando en el presente y no estamos pudiendo ver adecuada y apropiadamente lo que tenemos por delante o lo que está sucediendo alrededor nuestro. Cuando el Señor Jesús dice voy a devolver la visión correcta de las cosas, uno piensa entonces, ¿qué es lo que estoy viendo mal? ¿Qué estaría viendo mal yo en este momento? Y como dice el doctor Mario Pereira, las personas tienen una visión distorsionada que necesita ser adecuadamente puesta. Y él da un ejemplo de las Escrituras en medio de su reflexión basada en el libro de Samuel, en el capítulo 8 de Samuel, de primero de Samuel, cuando el pueblo se acerca a Samuel y le dice, Samuel, mira, tú eres un buen hombre, nos has liderado bien, nos has llevado muy bien por todo este camino, ¿verdad? Ayudándonos a amar al Señor, nos has protegido, nos has guiado, pero tus hijos son un desastre. Así que queremos que nos pongas un rey, como todas las demás naciones, y queremos que no nos gobiernen tus hijos, no nos gobierne nadie de tu familia. A ti te respetamos, pero no respetamos a nadie más. Y Samuel se pone muy mal, se deprime, se pone angustiado, está triste, está destrozado, probablemente sintiendo, oye, yo trabajé toda mi vida y esta gente, miren cómo me están pagando. Y entonces el Señor habla y le dice, mira, Samuel, séntate un toquecito porque te voy a explicar bien cuál es la figura. Tú tienes una percepción distorsionada del asunto. Porque en realidad no te están rechazando a ti. A quien están rechazando, dice el Señor, es a mí. A mí me están rechazando. Es a mí al que están queriendo apartar de todo esto. Ellos están queriendo poner un yugo diferente y están rechazando el mío. Así que, Samuel, tranquilo, esto es un asunto mío, no te preocupes tú estás bien, sigue adelante, pero este es un asunto mío. Y interesante porque, como lo menciona el doctor Mario Pereira allí, dice que después de que Dios habla con Samuel, entonces Samuel continuó con la vida feliz, chocho, tranquilo, haciendo en este caso lo que el pueblo le pedía, porque Dios le explicó muy bien lo que iba a pasar, lo que estaba sucediendo y que todo eso estaba también dentro de sus planes. Entonces, él dice, ahí hubo una reestructuración cognitiva que le brindó a Samuel estabilidad, le devolvió la alegría, le devolvió la tranquilidad y le devolvió el entusiasmo para seguir haciendo lo que venía haciendo bien. Entonces, cuando hablamos de tener una visión distorsionada, estamos hablando de que el Señor quiere ayudarnos a mirar las cosas desde la perspectiva y el propósito de Él. Porque cuando nosotros miramos la vida desde nuestra perspectiva y solo consideramos desde nuestro rincón, con traumas, con limitaciones, con situaciones difíciles que han distorsionado nuestra percepción, entonces nuestra visión del futuro y de nuestro presente va a ser distorsionada. Él dijo, yo voy a devolver la vista a los ciegos, voy a hacer que tú veas bien, voy a hacer que tú veas conforme a lo que yo veo, lo que yo diseñé, lo que yo quiero, que tengas una percepción más allá de la limitada visión que tú tienes como persona. Quiero abrirte los ojos, dijo el Señor. Y saben que cuando uno entra en cuadros depresivos, cuando uno entra en angustia, uno está viendo la vida distorsionadamente. Y esa distorsión, al igual que Samuel, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, nos quita la efectividad, nos quita el gozo y no nos permite seguir haciendo bien lo que podemos hacer bien. El Señor sigue diciendo en este pasaje que ha sido enviado para poner en libertad a los oprimidos. Y la palabra que utiliza para libertad es la palabra perdón. Perdón. He venido
para proclamar, dice él, para dar perdón a los oprimidos. Es interesante porque la palabra libertad que se traduce aquí es también la palabra perdón. ¿Y sabe qué? Las personas que no experimentan el perdón viven atrapadas, viven encadenadas. Y no estoy hablando de cárceles de 4 paredes, estoy hablando de condiciones de vida, condiciones emocionales de vida, de personas que están deprimidas y atrapadas por situaciones que pueden ser el resultado de una visión distorsionada de su propia situación, Entonces, libertad, perdón a los que están siendo triturados, y la idea de ser triturados es por el enemigo, por el diablo. A los que están siendo oprimidos por el diablo, triturados, pisoteados, en otras palabras, por el diablo. Pero la palabra libertad es perdón. Así que es interesante porque un estudio de psicólogos en Argentina mostró que las personas que no perdonan y que no han experimentado el perdón son personas que tienen menos resiliencia, capacidad de resiliencia, es decir, tienen menos capacidad de soporte emocional para enfrentar las situaciones de la vida. No solo el que no ha recibido el perdón, sino aquel que no lo da, no tiene capacidad para resistir, o incluso, dicen ellos, como resultado de estos estudios, son más pesimistas que los demás. La persona que no perdona es una persona pesimista, todo lo ve mal, todo lo ve negativo, todo lo ve malo, no hay nada bueno, le pasó una vez y le va a pasar siempre, y está atrapado en eso. Está esclavizado por eso y está siendo molido permanentemente a causa de esa percepción, a causa de ese pensamiento. Y es una trampa del diablo. Es una trampa del diablo. El resentimiento, la amargura, la depresión es una trampa del enemigo. Y él dijo, yo vine para dar libertad. Y curiosamente la palabra que utiliza para eso es perdón. Mi amigo, mi hermano, hay cosas que la plata no compra, el estudio, la inteligencia no te permite alcanzar eso. Muchas veces solo el perdón, es una cuestión de perdón, de pedir perdón, de dar perdón, es de entender el perdón de Dios para con nosotros. Y finalmente dice el año agradable del Señor, el año percibible, el año bueno de Dios. Y claro, Él anunció la venida del año agradable del Señor. Con la llegada de Cristo Jesús, los malos tiempos se terminan. Con la llegada de Cristo Jesús, los buenos años de Dios son puestos al alcance del ser humano. Los buenos años de Dios son puestos para el gozo, para la bendición de nosotros, los seres humanos. Cuando el Señor Jesús nació, los ángeles cantaron, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres, Y sí, Él vino para inaugurar una nueva etapa, una nueva fase, una fase de perdón, una fase de estructuración, como dice el doctor Pereira, de reestructuración cognitiva. No es tu mente la que debe de gobernarte, porque la mente está golpeada, distorsionada. Y ahora lo vamos a ver, es la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y he venido para estas cosas. Y son las cosas que nosotros necesitamos con urgencia, Vamos a seguir avanzando. Voy a compartirles lo que se llama la teoría de la motivación humana, que es la pirámide de Maslow, que es un psicólogo, en el que plantea un poco la pirámide de las necesidades humanas y dice que un ser humano, el primer nivel de necesidades que tiene un ser humano son las fisiológicas, la posibilidad de respirar, de alimentarse, de descansar, de disfrutar del sexo. Genera un estado, ¿verdad? La homeostasis, que es fundamentarse en algo con un nivel de supervivencia básico, pegado a estas cosas. Entonces,
no hay satisfacción, no hay un sentimiento de seguridad, no hay un sentimiento de ¿cómo se llama? De afecto, de amistad, de intimidad con las personas cuando vivimos totalmente y permanentemente golpeado por las necesidades materiales. Suplir las necesidades materiales siempre es la línea más básica de todo bienestar humano, y eso se entiende bien. No es nada raro que Jesús, al anunciar su venida, el inicio de su ministerio, mencionara las necesidades materiales, en este caso, ¿verdad? Yo no sé si Tomás lo copió de Jesús eso, pero el segundo nivel de motivación del ser humano es el nivel de la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad física, de sentirnos seguros físicamente en un hogar, bajo un techo, ¿verdad? Hablamos de tener empleo, hablamos de tener recursos que nos permiten responder a situaciones de la vida que se nos pueden presentar, ¿no? Hablamos de vivir en familia, de sentir el cariño, el aprecio de ese entorno social inmediato, de sentirnos acompañados más bien en un entorno social específico, y como ya dije, tener acceso a una salud, a un servicio de salud, a una estabilidad en términos de salud. Y luego vienen las necesidades sociales, que son más extensas que la familia, y hablamos de amistad, hablamos de afecto, hablamos de intimidad con nuestros congéneres, ¿verdad? Con otras personas alrededor de nosotros que enriquecen tremendamente nuestra vida. Cuando vemos la situación de la pandemia, nos damos cuenta que nuestros hábitos han cambiado, y el 83% en este momento de las personas consideran de alto valor y de gran necesidad el distanciamiento social. Y el distanciamiento social afecta fuertemente esta área de las necesidades sociales del ser humano. El otro nivel de satisfacción en el ser humano es la estima y el reconocimiento, es decir, necesitamos ser exitosos en algo, necesitamos alcanzar metas en algo, necesitamos lograr cosas que nos permitan el reconocimiento de otras personas, ¿no? Que nos permitan el respeto y la confianza de quienes nos rodean. Qué triste es cuando nuestros hijos no confían en nosotros. Qué triste es no confiar en tus hijos. Qué triste es cuando tu esposa no confía en ti. Y qué triste es que tú no confíes en tu esposa. Son necesidades fundamentales. Y finalmente el último nivel es el nivel de la autorrealización, cuando yo me siento no solo en la posibilidad de soñar algo, sino alcanzar ese sueño. Esa es la pirámide que nos plantea este señor Maslow en la teoría de la motivación humana. Ahora, ¿cómo opera la sanidad de Dios? Quiero decirte que Dios opera sus milagros en la vida del ser humano, y Él aplica lo que hemos mencionado sobre la sanidad para poder enfatizar algo que está en el texto que ha pasado, que leímos. Una sola de ellas es necesidad material. El resto son necesidades de tipo emocionales, las que nos plantea el Señor Jesús cuando anuncia el inicio de su ministerio. Entonces, sí, Dios está interesado en nuestra sanidad integral, pero ¿cómo obra Dios su sanidad? ¿Cómo manifiesta su poder en favor de nosotros? Bueno, lo hace a través de su palabra, lo escribí mal allí. Es a través de su palabra. ¿Cómo así? Bueno, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y no por oír cualquier cuento. No es por estar escuchando los noticieros y leyendo algunos periódicos amarillistas y todo eso. No. Es por escuchar, por prestar atención, por leer, por conocer, por abrir la palabra de Dios y entender lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Una de las cosas que usted tiene que saber es que las promesas de Dios en la Biblia son su compromiso para con usted. Las promesas de Dios son su compromiso para con usted. De tal manera que cuando usted abre las Escrituras, tiene que entender que lo que Dios está hablando allí son los compromisos que Él hace con nosotros. Pero también están sus demandas. Las demandas de Él están manifiestas allí. Pero en toda la Escritura, dice la palabra de Dios aquí, de acuerdo a Romanos 10:17, que esa Escritura, esa palabra genera en nosotros fe, y por lo tanto, con la fe nosotros
podemos lograr muchas cosas. El Señor Jesucristo, cuando visitó a María y a Marta, después de que Lázaro había muerto y que llegó al cuarto día de que Lázaro había muerto, y el Señor Jesús da la orden de que abrieran el sepulcro, la hermana de Lázaro se acerca a Jesús y le dice: Señor, no, por favor, no. Ya es el cuarto día y eso está que hiede, eso está apestoso. Y el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La palabra de Dios nos genera confianza, nos genera convicción en el poder de Dios, acompañado de su misericordia, acompañado de su misericordia. Las hermanas de Lázaro pensaban que ya no había absolutamente nada que hacer. ¿Y cuántos de nosotros hemos dado por muerto y damos por muerto algunos asuntos? ¿Cuánta gente hay que siente que no va a salir y no puede más y que su vida es así y no hay ninguna posibilidad de cambio? Así nací, así voy a morir. Así son las cosas, así es la vida. Y entonces no tiene ninguna expectativa por cosas nuevas, por cosas diferentes. No tienen expectativa. Yo soy así, ese es el resultado de mi vivencia, de mi experiencia. Y eso es una declaración atea, porque Dios dice que para Él nada es imposible. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios, pero para creer necesitas alimentarte por la palabra de Dios, con la palabra de Dios, no con los chismes y los cuentos y las situaciones de alrededor. Necesitas prestar atención a Dios. La fe no nace con incredulidad, no nace cuando la incredulidad gobierna el corazón del ser humano. La incredulidad mata la posibilidad de ver milagros. Y es triste cuando en las Escrituras nosotros vemos al mismo Jesús haciendo referencia acerca de la incredulidad de las personas en el pueblo en el que Él nació. Cuando Él se presentó en Nazaret, empezando su ministerio, venía de otros lugares como Capernaum, que fue donde se encontró con Pedro y los otros discípulos, y en ese lugar el Señor hizo milagros, el Señor hizo cosas maravillosas y fantásticas, pero cuando llega a su pueblo, la gente que ya había escuchado que Él estaba haciendo cosas en otros lugares, estaba acercándose a Jesús y utiliza allí una palabra que es un poco confusa para nosotros. La voy a leer en este momento. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, la tierra de Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y la gente decía: ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. Pero la palabra maravillados es sorprendido, pero sorprendido malamente. Oye, ¿de dónde? No era tanto de sorpresa. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿De dónde? No era eso. ¿Pero quién es para hacer esas cosas? La idea es una actitud de incredulidad, no de maravillamiento o de maravillarse, creo que inventé una palabra, con las cosas que Dios estaba haciendo. Y entonces, ¿no es acaso, decía, el hijo del carpintero? Es decir, ¿qué pedigrí tiene este? ¿No es acaso hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Es decir, era un rechazo que le hicieron a Cristo Jesús. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y hasta en su propia casa. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 58. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. No hizo allí muchos milagros. Mi querido amigo, mi hermana, mi hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios
a través de su palabra, empodera fe en nosotros, hace nacer fe. Pero para que esa fe nazca, necesitamos abrir nuestro corazón y rendir nuestro entendimiento a los pies de Cristo Jesús. Rendirnos como persona, reconocer su majestad y su poderío y no, oye, pero estos son puros cuentos. ¿De dónde saca? Nunca va a haber nada a usted si no cree que Dios le puede dar algo. Es que Dios no está aquí, es que Él no, Dios está en todo lado. Pero usted tiene que creer en Dios para que la mano de Dios se manifieste sobre usted. La palabra de Dios crea fe. ¿Cómo opera Dios la sanidad en nosotros a través de su palabra? Cuando usted sabe el propósito de Dios, cuando usted reconoce el poder de Dios a través de su palabra, usted sabe, acepta, comienza a creer que Dios puede hacer cosas maravillosas y que su cárcel y las lanzas que usted tiene alrededor suya pueden ser quitadas, su visión puede ser reconstituida para ver correctamente lo que tiene por delante. Usted puede ser librado de la molienda del enemigo que está recriminándole y echándole en cara todo el tiempo sus errores, sus situaciones, el desprecio o cualquier otra cosa que usted hubiera tenido y vivido. La palabra de Dios nos dice lo que Dios puede y quiere hacer por nosotros. Usted lo cree. Si usted lo lee, usted conoce y usted sabe lo que Dios está haciendo, se ha propuesto hacer. Yo le digo, la fe va a crecer. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y en segundo lugar está el poder del Espíritu Santo. Dios opera su sanidad, primero cuando nosotros creemos que Él puede hacerlo, cuando nos rendimos a Él, el poder del Espíritu de Dios, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. En Hechos 1:8 Él dijo, ustedes van a recibir poder para ser testigos de Cristo Jesús. Y cuando habla testigos de Cristo Jesús, nos habla de lo que Cristo ha hecho. Cuando nos habla de ser testigo de Cristo Jesús, no es lo que yo puedo, es lo que Jesús puede, es lo que Jesús ha hecho. Yo no voy a hablar de mí mismo, voy a hablar de Jesús. Es el poder de Dios manifiesto el que transforma vidas. Y eso es lo que nos dice el libro de Hechos. En la Biblia nosotros vemos que Jesús hizo milagros por el poder del Espíritu, y si hacemos un conteo de los milagros que Jesús hizo, sanar lepra, levantar muertos, abrir los ojos a los ciegos, sanar sordos, epilépticos fueron sanados, poseídos espiritualmente, atormentados por el demonio, que son acoso espiritual, y también aquellos que habían perdido la dignidad, ¿verdad? Y habían perdido todo respeto, como en el caso de la mujer samaritana, a quien el Señor se acerca y le cambia la vida completamente. Dios ha hecho muchos milagros. Y yo le digo, mi amigo, mi amiga, y yo sé que mis hermanos entienden esto, yo he visto tantos milagros de sanidad, cosas imposibles suceder por el poder y la gracia de Dios, y he experimentado también, he vivido cosas humanamente hablando imposibles por el poder de Dios, solo por el poder de Dios. No hay límites para el poder de Dios. Hay muchos testimonios en nuestro tiempo que nos hablan de ese poder y esa gracia de Dios derramada sobre nosotros. El Señor vino para darnos sanidad, para darnos libertad. El Señor vino para transformar nuestra vida y nuestras situaciones, pero tiene usted que confiar en Él, creer en Él, darle el permiso, darle la oportunidad de que Él haga por usted lo que se ha propuesto hacer. Él vino en condición de siervo, sirvió servilmente a nosotros, y todavía lo hace porque nos ama profundamente. ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu limitación? ¿Cuál es tu cadena? ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué no lo traes a Cristo Jesús? ¿Por qué no dejas que Él te sane? ¿Por qué no dejas que Él te libere? ¿Por qué no dejas que Él te provea? Confía en Él. Deja el mal negocio, deja los malos negocios, ponte en las manos de Dios. Él va a proveer para tus necesidades. El Señor está comprometido contigo. Dios te ama
y se preocupa por ti. No estás solo, no estás sola, no solo son tus manos, es la gracia de Dios derramada sobre ti, sobre mí. Si tú lo dejas, no importa lo que pase alrededor del mundo, alrededor tuyo, vas a poder decir al igual que yo, en paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y digo yo, dignificado, sostenido, acompañado, esperanzado. Solo tú me haces vivir así. ¿Quieres apoyarte en Cristo Jesús? ¿Quieres rendirte ante Él? El Señor le dijo a un leproso, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, si quieres puedes sanarme. Y la respuesta inmediata de Jesús fue, sí quiero, sé sano. El Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No yo, el Señor. ¿Por qué no le dices las cosas que te están atormentando en este momento? Y lo pones a los pies del Señor y experimentas su poder sanador. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, una vez más agradecidos estamos por tu bondad. Oh, mi Dios, somos tan limitados, somos tan frágiles, Señor. No hay dinero del mundo que pueda comprar nuestra vida, porque nadie la puede retener, Señor, para sí mismo. Todos, Padre Celestial, somos frágiles y limitados. No hay garantía, Señor, no hay seguro que nos diga hasta cuándo, hasta dónde y en qué momento. Claro, son cosas que nos ayudan mucho, que nos hacen sentir seguros, nos dan satisfacción. Pero al final de todo, Padre Celestial, sabemos que solo tu mano, solo tu poder, solo tu gracia pueden sostenernos no solo para esta vida, sino por la eternidad. En esta hora yo bendigo a cada persona que está escuchando esta predicación, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo complete toda obra de convicción, Señor, en los corazones de cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, los atormentados del diablo, en el nombre de Cristo, esas ataduras caigan ahora. Todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento depresivo, todo pensamiento de abandono, toda percepción y visión de incompetencia, de imposibilidad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, se ha transformado ahora por el poder de tu Espíritu. Opera sanidad, Señor, en las personas. Tú lo has hecho, Señor. Yo he visto, he leído en tu palabra y he visto tu poder manifiesto, Señor. Y yo creo que tú lo puedes hacer una vez más. Honra, Señor, la fe de aquellos que te buscan, se amparan en ti, Señor, y acuden por socorro a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.